de Judas, versículo 11. Dice la Escritura: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron, perecieron en la contradicción de Coré. Este pasaje nos muestra, nos sigue mostrando malos ejemplos. Ya nosotros vimos 3 ejemplos malos de 3 grupos de personas y en un caso un grupo de ángeles. Lo vimos allí en los primeros versículos, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Vimos acerca del ejemplo, el mal ejemplo de los que salieron de Egipto, de los israelitas que salieron de Egipto. El mal ejemplo también de los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, dice el texto. Pero también vimos el mal ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en el texto paralelo también hacíamos mención al mal ejemplo del mundo antiguo en la época de Noé, acerca de el porqué del diluvio. En este versículo 11 nosotros vemos con nombre propio 3 malos ejemplos: Caín, Balaán y Coré. Las Escrituras no guardan silencio en cuanto a mencionar ciertos nombres y ponerlos de ejemplo, como en este caso, de hombres que fueron apóstatas, que anduvieron ahí con el pueblo de Dios, pero que no creyeron, que no hubo fe, que hubo incredulidad en sus corazones, y esa incredulidad permaneció, aunque por un momento parecía que eran parte del pueblo, como en el caso aún de Caín, cuando estaba comenzando la raza humana. Él estaba ahí con Adán, con Eva, con Abel. Ellos eran creyentes, ¿cierto? Para muchos está en duda la salvación de Adán y la salvación de Eva. Personalmente pienso que sí fueron redimidos por la sangre del Cordero también, porque alguien tuvo que enseñarle a Abel el camino, ofrecer sacrificios que apuntaban también a Cristo. Entonces aún Caín estuvo en medio de un pueblo, aunque pequeño, pero era un pueblo de Dios. Y la Biblia no guarda silencio en cuanto a llamarlos por su nombre. Llama a Caín por su nombre, a Balaán y a Coré como falsos cristianos. Pablo también en sus cartas menciona algunos nombres. En 1 Timoteo capítulo 1 menciona a Alejandro, y se me va el nombre del otro en este momento: Himeneo, Fileto, Alejandro el calderero, Hermógenes. Y Pablo no tiene miedo mencionarlos por su nombre, como hombres que le habían hecho mucho daño. En el caso de Hermógenes a la iglesia, en el caso de Alejandro el calderero, le habían hecho mucho daño a la obra y a Pablo. El apóstol Juan, en una de sus cartas, 2ª o 3ª de Juan, él menciona a Diótrefes como alguien que quería tener el primer lugar en la iglesia y que impedía que los hermanos vinieran a la congregación. Y Judas, en este pasaje, menciona a Caín, Balaán y Coré, que eran hombres que habían marcado la historia del pueblo de Dios y que eran muy conocidos por lo que ellos hicieron, por lo que fue sus vidas, por el contraste que hay entre estos hombres con otros hombres de Dios. El contraste de Caín con Abel, el contraste de Coré con Moisés y Aarón, y el contraste de Balaán con otros profetas de Dios y con el mismo Moisés como profeta de Dios. Entonces vemos que siempre hay un contraste en las Escrituras, y en este caso, pues, estos hombres son puestos como ejemplo. Y antes de entrar en mencionar estos nombres, no deja de llamar la atención esa expresión que vemos
en la primera parte del versículo. Ay. Dice, ay, y así comienza el versículo, ay de ellos. Ay de ellos. Y aún hoy día esta palabra la usamos, o muchas personas la usan cuando dicen, ay de esa persona. Y esa expresión, ay de ellos, allí en Judas, me llamó mucho la atención que en la Nueva Traducción Viviente, traducción en lenguaje actual y versión Biblia Libre, son de las pocas versiones que cambian la expresión ay de ellos. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? La versión Biblia Libre dice, ¿cuán grande problema tienen? Traducción en lenguaje actual dice, pobre gente. Pobre gente. La Reina Valera y la mayoría de las versiones dice, ay de ellos. Ay, es como decir pobrecitos, usando un término mucho más coloquial y más de nuestra época, pobrecito. No se imaginan lo que le espera. ¿Cierto? Es como cuando a veces vemos noticias que capturaron a un hombre que había violado no sé cuántas niñas y que lo cogieron y que lo iban a linchar, pero la policía lo rescató y lo cogió, y uno dice, pobrecito, pobrecito, no se imagina lo que le espera. Esa expresión tiene que ver con una expresión de calamidad o desastre. Cuando para alguien viene una calamidad muy grande, para cuando alguien viene un desastre. Y se usan las escrituras como un juicio que viene muy severo para alguien, o para, en la mayoría de los casos, para un grupo de personas. Pero lo interesante es que aquí está usando la expresión ay para referirse a estos personajes. En sentido primario, los falsos maestros de los que viene hablando Judas, pero también dice, ay de ellos, porque Caín fue juzgado por Dios, porque Coré fue juzgado por Dios, y porque Balaán recibió un castigo de Dios también, aún estando en esta vida, sin mencionar el castigo que viene en el futuro para estos hombres. Y dice también de los falsos maestros, ay de ellos. Ay de ellos. Y voy a citar rápidamente algunos textos, si pueden me siguen, si no escuchan y toman nota. Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo 11, 21 dice la palabra del Señor. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, a tiempo que se hubiesen arrepentido. Entonces aquí hay una aclamación de juicio para unas ciudades, y el Señor está diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. El Señor, que conoce todas las cosas y que conoce aún las cosas que pudieron ser, le dice a estas ciudades, proclama sobre estas ciudades, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que se hicieron en ustedes, se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Por eso el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Entonces hay un ay contra ciudades. En Mateo 23 vemos que hay un ay contra un grupo en particular, los fariseos. Aquellos hombres que son tan famosos en el Nuevo Testamento, los fariseos. Capítulo 23 de Mateo también, versículo 13. Dice también la palabra del Señor allí, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y repiten el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos. 15,
ay de vosotros escribas y fariseos. 16, ay de vosotros ciegos. 23, ay de vosotros. 25, ay de vosotros. 27, ay de vosotros. 29, ay de vosotros. Viene un juicio sobre estos hombres que se suponía que eran los líderes espirituales, pero eran los que estorbaban para que otros llegaran al reino de los cielos. Mateo capítulo 26, hay un ay para un hombre en particular, muy famoso también, por cierto, tocayo de Judas, el que escribió la epístola, pero este Judas es el Iscariote. Dice 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuere a ese hombre no haber nacido. Tremendo, ¿cierto? Algunos profetas en el Antiguo Testamento y algunos hombres como Job, si no me falla la memoria, Jeremías, desearon no haber nacido. Ellos dijeron, ¿por qué nací? Si no hubiese nacido, me hubiera ahorrado todos los problemas que tengo en esta vida, me hubiera ahorrado todo el sufrimiento. O porque más bien no me morí en el vientre. Y muchos usan esto como charla, ¿por qué no me morí chiquito? Pero era algo tan serio que estos hombres decían desde sus entrañas, desde su corazón. ¿Por qué no fue un aborto? Y el Señor usa una expresión parecida en cuanto a Judas. Bueno, le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Que se hubiera muerto en el vientre, que se hubiera muerto recién nacido. Le hubiera sido mucho mejor. Porque tal vez, y es mi convicción, respeto convicciones diferentes, al morir siendo un bebé o al morir en el vientre, esta alma por misericordia de Dios sería salva. Y respeto, yo sé que hay pensamientos contrarios, diferentes, pero pienso que los bebés se salvan por misericordia del Señor, respetando la otra posición. Bueno, le hubiese sido a este hombre no haber nacido, ay de él. Lucas 6, 24. Lucas capítulo 6, versículo 24. Hay un ay allí contra los ricos, opresores, oligarcas. Se me está pegando. 6, 24 al 26 dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres. ¿Con quién? Con los falsos profetas. Lucas 17:1, hay un ay para los que causan tropiezo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. 8:13 de Apocalipsis dice: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Es interesante, tres ayes, famosos, conocidos como los ayes de Apocalipsis. ¡ay! ¡ay! ¡ay de los moradores de la tierra! Y allí en Apocalipsis 12:12, Apocalipsis también 18:10, 18:16, hay ayes contra Babilonia, contra esta ciudad, la gran ramera, según Apocalipsis 18, y Apocalipsis 8 y 9 y 10 y 12 muestra estos tres ayes. Como estos ayes son el primer ay,
Lo vemos allí en Apocalipsis 9, 1 al 12, el primer toque de trompeta, y no nos vamos a sumergir en eso en este momento, pero habla del ángel que viene del cielo, libera a unos demonios. Luego el segundo ay habla de la sexta trompeta, y el tercer ay desata la séptima trompeta y desatar las copas de la ira de Dios. O sea, habla de tribulación, de sufrimiento, de juicio de Dios sobre la tierra, y la expresión que usa Juan en el Apocalipsis es ay, 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 los tres ayes. Me sigo quedando con esa expresión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera a los falsos maestros? Por eso dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis ¿qué? Mayor condenación. ¿Cuánto más estos falsos creyentes o falsos cristianos, cierto? Porque esto se aplica no solamente para maestros que son falsos, sino para falsos cristianos. Hay una condenación especial para estas personas. ¡Ay! Y el texto de Judas dice, ¡ay de ellos! Sí, claro, ¡ay de Caín! ¡Ay de Balaán! ¡Ay de Coré! Pero ¡ay de estos falsos maestros! ¡Ay de esos que dicen ser cristianos y no lo son! Como dice Apocalipsis usando la expresión judíos. Esos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¡Qué aflicción les espera! Y el texto dice, ay de ellos, ¿por qué? Han seguido el camino de Caín. En primer lugar, el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? Dice que ellos han seguido ese camino. Han seguido. La expresión aparece en Judas, versículo 16 también, y en Judas 18, y se traduce como andar. Noten allí en el versículo 16 de Judas, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan, ¿en qué? Según sus propios deseos. Y esa es la misma expresión que se traduce en el 11 como seguido, han seguido. Es decir, ellos andan en el camino de Caín. Ellos andan en el camino de Caín, el 18 también. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Así que estos falsos maestros, de los que está advirtiendo Judas, andan en sus concupiscencias, en sus deseos, andan en el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. Caín, por su parte, siguió el camino de los ángeles caídos, incluyendo Satanás, y muchos siguieron luego el camino de Caín. Es como algo así como un círculo vicioso. Está Satanás como el ejemplo principal, el mal ejemplo principal. Luego Caín siguió el camino de Satanás, porque ahora vamos a ver, hay rebelión también en Caín. Y luego otros siguen el camino de Caín. Y Caín es como ese ejemplo, se me va la expresión en este momento, como ese ejemplo principal de los hombres que han ido por el mismo rumbo. Vemos rebelión en el camino de Caín. Tiene que ver con muchas cosas, pero en el contexto de lo que nosotros estamos viendo en Judas nos está mostrando con estos primeros tres ejemplos incredulidad, la incredulidad de los que salieron de Egipto, israelitas que salieron de Egipto, también la rebelión de los ángeles caídos y el pecado y la obstinación de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y ahora dice,
que estos falsos maestros son así. Son como estos tres primeros ejemplos, pero luego dice, siguieron el camino de Caín. Y es importante que miremos otros dos textos en el Nuevo Testamento donde aparece Caín. Sabemos que el texto principal del Antiguo Testamento, Génesis 4, ¿cierto? Es aquel texto donde vemos la historia de cuando Eva tiene sus primeros dos hijos y lo que sucede con sus dos hijos. Pero en el Nuevo Testamento hay dos textos más, son tres textos con el de Judas. El otro es Hebreos capítulo 11, versículo 4. Esto nos da luz para entender en qué consiste el camino de Caín. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Vemos allí ese contraste entre Abel y Caín. Abel, ¿qué hace? Ofreció mejor sacrificio, más excelente sacrificio. Abel no ofreció un sacrificio excelente. ¿Qué ofreció Caín? Del fruto de la tierra. ¿Qué cosechaba Caín? No lo sabemos. Pero la tierra ya era árida. Ya no habían muy buenos frutos que digamos. Ahora, el punto no es, como enseñaba mi profesora de escuela dominical, el punto no es que Caín llevó unas cebollas podridas, ni unos tomates arrugados, ni unas yucas resecas. No, ahí dice que era de lo mejorcito del campo. O sea, el pecado no es que haya llevado frutas malas, como enseñaba mi querida profesora de escuela dominical, sino que el problema es que no ofreció lo que ofreció Abel. ¿Qué ofreció Abel? Pues según Hebreos 11:4 y Hebreos capítulo 12 también habla de la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel. Abel ofreció sangre, ofreció el mejor animal que tenía, pero no era tan importante en sí el animal, sino la sangre que Abel estaba ofreciendo a Dios. Y esa sangre que apuntaba a una sangre que sería derramada en el futuro y que lo redimiría a él. Por la fe Abel, por la fe. No es que Abel tenía mucha fe de que si ofrecía el mejor animal, Dios lo iba a prosperar, porque para muchos eso es fe. Yo tengo fe en Dios y Él me prospera. No, fe en que vendría un Redentor. Por eso dice, la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Cristo es el cumplimiento del sacrificio de Abel. Y siempre el cumplimiento es más excelente que el tipo. Caín lo que hizo, hermanos, fue tratar de acercarse a Dios a su manera. Si de alguna manera Dios había establecido que la manera correcta era derramar sangre que apuntaba hacia la sangre que se derramaría de Cristo. De hecho, para Adán y Eva ser cubiertos, tuvieron que morir animales también. Se tuvo que derramar sangre. Y yo pienso, hermanos, que desde ese momento, que prácticamente es desde el momento de la caída, fueron necesarios los sacrificios. Dios hizo el primer sacrificio de los primeros animales para cubrir. Y esto nos habla también de que nosotros fuimos cubiertos con la justicia de Cristo. Pero Caín, ¿qué hace? No, yo no voy a ofrecer sangre. Yo voy a hacerlo a mi manera. Yo puedo comprar a Dios a mi manera y tal vez si ofrezco las mejores frutas.
el mejor fruto del campo. Tal vez Dios vea más agradable mi sacrificio que el de mi hermano y el de mis padres. Hoy muchos quieren acercarse a Dios a su manera. Hoy muchos quieren pertenecer a una iglesia, ser parte de una iglesia, de un grupo de creyentes. Hoy muchos quieren incluso salvarse. Saben que están en un grave problema, el pecado, y quieren hacer algo para salvarse, pero no lo hacen a la manera de las Escrituras, a la manera que Dios estableció, que es depositando nuestra fe en el único y suficiente Salvador, Jesucristo, sino que muchos tratan de ganar su salvación. Y hablaba ayer con un hermano acerca de qué es legalismo. Porque a veces usamos esa expresión legalismo muy a la ligera, y hablaba con ese hermano, ¿qué es legalismo? Y muchos confunden santificación con legalismo. Somos llamados a ser santos, a santificarnos. ¿Qué es legalismo? Es querer tratar de alcanzar el favor de Dios por medio de buenas obras. Caín fue el primer legalista. Él fue el primer legalista. Él tenía que ofrecer un sacrificio excelente. Pero ¿qué hizo? Ofreció lo que él quiso. Tal vez por mis obras yo me acerco a Dios. Hermanos, y algo que caracteriza a estos falsos maestros, más que el libertinaje, aunque lo vemos también en el versículo 3, y ya hablamos de eso, más que el libertinaje es el legalismo. Tratar de acercarse a Dios a su manera, por sus fuerzas. También Caín fue un rebelde. Vamos a Génesis por un momento. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo... vamos a leer desde el versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y noten, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tengan en mente este versículo porque ahora lo vamos a citar nuevamente, o vamos a pensar en él nuevamente. Y dice que Jehová le dijo, versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si tú te arrepientes y si tú ofreces el sacrificio como tu hermano lo hace, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Él tenía la oportunidad, tuvo la oportunidad de hacer bien, de arrepentirse. Jehová mismo hablando con él, le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Un texto complejo, pero noten, si bien hicieres, ¿qué hizo Caín? Desobedeció de frente a Dios. Hermanos, si el pueblo de Israel que salió de Egipto, versículo 5, su pecado principal fue la incredulidad, dice allí en Judas 5, su pecado principal fue la incredulidad. Y en este texto nosotros vemos que el pecado de Caín fue desobediencia, orgullo, al igual que Satanás también. Porque más adelante cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? El que dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano?
Eso está en el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Y sí sabía. Él sí sabía. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten el orgullo, la exaltación. Él se exalta a sí mismo. Dios lo quiere exaltar por medio de la obediencia, lo quiere bendecir por medio de la obediencia. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Y qué hace él? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Altanero. Un altanero con Dios mismo. Y yo noto un corazón lleno de incredulidad. Hermanos, todas estas cosas, hermanos, que salen del corazón y que se manifiestan, son el fruto de un corazón incrédulo. Todos estos pecados sexuales, de estos falsos maestros, el orgullo, la exaltación, el mirar por debajo del hombro a los demás, la rebelión, la desobediencia, es el fruto de un corazón incrédulo. Primera de Juan 3:12, que es el otro texto, un poquito más atrás de Judas. Primera de Juan 3:12 es el tercer texto donde aparece Caín, mencionado en el Nuevo Testamento. Dice Primera de Juan 3:12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Un homicida. Era del maligno, era un incrédulo. Él estaba allí en una familia creyente, me permiten la expresión, pero él era un incrédulo. Estaba allí entre hijos de Dios, pero él era un hijo del maligno. Dice, el texto lo dice. Dice que por qué causa le mató. Perdón, antes de eso dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué causa le mató? Porque las obras de Abel eran justas y las suyas eran malas. El primer homicida, el primer asesino. Y ahora hablaremos un poco más de esto. En la tradición hebrea, hermanos, en la tradición hebrea, Caín, y todo esto juntémoslo para entonces entender qué significa el camino de Caín. En la tradición hebrea, pues como lo mencionamos, Caín fue el primer asesino de la historia. Y noten lo que dice un libro de la tradición hebrea, Sabiduría, que creo que está en las Biblias católicas. Es un libro apócrifo, pero que tiene mucho de lo que era la tradición judía. Y ese libro dice, él, refiriéndose a Caín, él mismo pereció en la furia que le movió a matar a su hermano. Él pereció en la furia. Él pereció en la furia que le llevó a matar a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Dice Primera de Juan, en un libro que sí es canónico, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, este texto, y allí hay sabiduría judía en estos libros, dicen, lo que llevó a que Caín matara a su hermano fue la furia que lo movió, la furia que lo controló. Por eso dice, hay de ellos que andan, o que siguieron, que es la misma expresión que se traduce en el versículo 16 de Judas y en el 18, como andan. ¿Y qué dice el versículo 16? Andan en sus propios deseos. En otras versiones, andan en sus propias concupiscencias. Las pasiones lo controlan, no el Espíritu Santo. Como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución,
Es decir, en el vino hay que desenfreno. El vino te controla. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una paráfrasis de este texto sería: hombre, no se embriaguen con vino porque van a perder el control. Antes bien, sean controlados por el Espíritu Santo. Estos falsos maestros no son controlados por el Espíritu Santo, son controlados ¿por qué? Por sus pasiones. Según este libro de la sabiduría judía, la furia, el enojo, fue lo que controló a Caín. Claro, y todo empezó con envidia. Al ver que las obras de su hermano eran buenas y que Dios se agradó de su hermano y que de él no se agradó y que sus obras eran malas, que sintió envidia, luego sintió furia, tanta furia que engañó a su hermano y le dijo: vamos a pasear al campo, y lo mató. Y tenía tanta furia que cuando Jehová le pregunta: ¿dónde está tu hermano? No sé. La envidia, la furia lo llevan a mentir, a matar, a mentir. Y luego a contestarle al mismo Dios creador. De esa manera, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten, hermanos, la importancia de ser controlados por el Espíritu Santo, no por nuestros deseos. ¿Recuerdan lo que le pasó a David, cierto? Pobre David, siempre lo ponemos de ejemplo. ¿Qué le pasó a David? Vio una mujer muy bonita. ¿Y qué pasó? Lo atrajo esa mujer, su belleza, y tuvo una pasión tan fuerte por esa mujer que, como él era rey, mandó traerla. Tuvo relaciones con ella, una mujer casada, y él siendo casado también. Luego, ¿qué hace? Lo mismo que Caín, miente, ¿cierto? Hace lo mismo que Caín, pero a la inversa. Caín primero mata y después miente. David primero miente y luego mata. Tremendo, a lo que lo llevó una pasión. Y Judas 16 dice que estos falsos maestros andan en sus pasiones. Caín andó en sus pasiones. Así que, hermanos, vamos mirando en qué consiste el camino de Caín. Decían los judíos: los falsos maestros son asesinos de las almas. Los falsos maestros no aman las almas. Dijo Filón de Alejandría: Caín era el prototipo del egoísmo. Caín era el prototipo del egoísmo. Hermanos, y al igual, noten, y ya lo mencionamos, al igual que Satanás cayó, Caín cayó por el egoísmo. ¿Cómo es posible que yo esté en el error? Pero sabe que no me arrepiento. Estoy en el error. Abel tiene razón, Dios tiene razón, pero no me arrepiento. Era incrédulo. Y según el Talmud, que era otro escrito de judíos, el Talmud dice que Caín fue incrédulo, cínico y materialista. Noten esto: incrédulo, como los israelitas en el desierto, según Judas, versículo 5. Cínico. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Cierto? Qué cinismo. Después que lo mata, después que le miente a Dios, le dice: ¿es que acaso yo soy guarda de mi hermano? Y también dice materialista, como miraremos luego en otro ejemplo, a Balaán, un materialista. Así era Caín. Y estos falsos maestros. ¿Por qué? Él no quería gastar algo más costoso, porque es más fácil ofrecer
un kilo de papas, unos pepinos y unas zanahorias, suponiendo que eran esas mismas cosas, aunque dudo que fuesen esos productos. Pero es más fácil usted ofrecer 10,000 pesos de verduras que ofrecer una oveja que puede valer, no sé, 300,000 pesos, 500,000 pesos. Un becerro bien bonito, un animal bien gordo. Hermanos, esto nos habla a nosotros de a veces qué tan materialistas somos. A veces pensamos que materialistas son solamente los ricos. A veces decimos, no, los ávaros, los materialistas, y uno, sí, esos ricos que andan en Toyotas y en carros de 200 millones. No. A veces los más materialistas somos los pobres. Porque el que no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho. Y un rico nunca se gasta todo lo que consigue en el mes. Los pobres sí. Eso lo hacemos, ¿cierto? Algunos, porque no hay otra opción, o me gasto todo lo que tengo, no comemos esta semana, pero algunos, porque son materialistas. Otros acumulan por el mismo problema en su corazón, son materialistas. Ese versículo de Pablo que habla de que raíz de todos los males, creo que es 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso no es un versículo para ricos, es un versículo para todos. Ahora, esos falsos maestros son materialistas. Luego hablaremos más acerca de esto. Bueno, dice que siguieron el camino de Caín. Entonces podemos concluir y redondear que el camino de Caín consiste en todo esto que hemos mencionado. Consiste en que fue un hombre materialista, que fue un hombre egoísta, que fue un hombre incrédulo, que fue un hombre rebelde a la palabra de Dios, que fue un hombre cínico. Pero noten, fue un hombre asesino. Y uno dice, ¿será que todos los falsos maestros de los que está hablando Judas en tiempo de Judas fueron asesinos como Caín? ¿Será que todos los falsos maestros que hay hoy día y los falsos cristianos que hay hoy día son asesinos como Caín? ¿Qué dicen, hermanos? Estoy preguntando. Esos falsos cristianos, esos falsos maestros de hoy y de la época de Judas, ¿son asesinos como Caín? Tal vez no como Caín, pero vamos a mirar 1 de Juan 3:12 en su contexto, que fue el texto que leímos hace un momento. 1 de Juan 3, ahorita leímos el versículo 12, ¿cierto? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora bien, versículo 10 nos dice que hay otra forma de asesinar, que seguramente no solamente los falsos cristianos y los falsos maestros han sido culpables de este pecado, sino muchos creyentes. Muchos creyentes, por no decir la mayoría y por no atreverme a decir todos. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tremendo esto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego añade, no como Caín, que mató a su hermano. El hermano que aborrece a alguien. El hermano que odia a su hermano. O aún, aquel falso cristiano que odia a otros.
Es interesante, es un hijo del diablo. Así que si un hermano odia a otro hermano, hermanos, esto es fuerte. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué debe extrañarnos? ¿Cierto? Porque muchas veces hemos visto este versículo desde otra perspectiva. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es normal que el mundo os aborrezca, y sí, porque hay otros textos que apoyan esto, pero en el contexto es, hermanos, no se extrañen que el mundo los odie. Lo extraño es que haya un hermano que diga que aborrece a otro. Eso es extraño. Es tan extraño que dice la Biblia que es un hijo del diablo. No se extrañe si el mundo te aborrece, no, pero si un hermano te aborrece, o si tú aborreces a alguien, eso sí es extraño. Eso es muy extraño. Sigamos leyendo, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es como, ¿cierto? Y usando palabras del versículo 12, todo aquel que aborrece a su hermano es como Caín, que mató a su hermano. La característica de los falsos maestros es que ellos no aman a la iglesia. Ellos aman la billetera de los que van a la iglesia, ellos aman su dinero, ellos ven a las personas no como ovejas del Señor, que hay que amarlos, que hay que preocuparse por ellos, que hay que estar pendiente del estado de las ovejas, que son ovejas que hay que pastorear, que hay que amar, que a algunas se les quiebran las paticas y hay que vendarlas, que algunas se descarrían y hay que dejar las 99, ir por la descarriada. No, estos falsos maestros no. Estos falsos maestros dicen cosas como, yo no tengo una iglesia personalizada. El que me necesita a mí, me busca a mí. El que aborrece a su hermano es como Caín, porque dice literalmente, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida. Qué versículo tan precioso. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Cristo, el Señor Jesús, puso su vida por nosotros. Y por eso conocemos el amor. Y luego añade, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16 es un versículo maravilloso. Caín no solamente es un prototipo de muchos pecados, como ya mencionamos hace un momento, sino que vemos en Caín un antitipo, y es otra palabra un poquito extraña. Prototipo es como un primer tipo, valga la redundancia, de algo, ¿cierto? Como el primer homicida, el primer, pues no el primer mentiroso, pero sí marcó la historia y es más recordado que el mismo Adán como alguien malo. Ahora, en este caso, él es un antitipo de Cristo, es decir, es todo lo contrario a Cristo, porque Caín no amó a su hermano, Jesús nos amó a nosotros. Aunque su hermano era justo, no lo amó. Cristo nos amó a nosotros siendo injustos. Caín le quitó la vida a su hermano. Jesús nos dio vida a nosotros.
Caín fue un orgulloso, un egoísta. Jesús ha sido la persona más humilde que ha pisado esta tierra. Caín fue un mentiroso, Jesús fue la verdad viviente. Y podríamos mencionar muchas cosas más, hermanos. La pregunta es, para nosotros hoy, ya vimos que habrá un juicio. Y no hay, por cuestión de tiempo no vimos esa parte, pero la conocemos en Génesis capítulo 4, que Caín fue juzgado. Él no solamente será juzgado en el infierno, él fue juzgado también. Fue echado de la tierra. Fue marcado como alguien fue hecho maldición, fue maldito tanto que nadie ni siquiera lo podía matar. Y estos otros que vamos a mencionar también recibieron su juicio, al igual que los que salieron de Egipto, los israelitas, y desobedecieron, al igual que los ángeles que no guardaron su dignidad, y al igual que Sodoma y Gomorra. Habrá un juicio, hermanos. Habrá un juicio para los incrédulos, para todos esos falsos cristianos. Habrá un ay. Es más, podemos decir, habrán ayes. Y un ay en el infierno. Para los creyentes habrá un tribunal. Hermanos, eso de tener cosas en contra de un hermano, rencor, envidia, enojo, todo eso, hermanos, por todo eso tendremos que dar cuenta. Porque si tenemos algo en contra de un hermano, estamos siendo como los falsos maestros. Estamos siendo como Caín. Estamos siendo similares a ellos. No similar a Jesús. Ya vimos cómo Jesús nos amó, nos dio vida, nos enseña a amar. Y dice el versículo de 1 de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estamos siendo como estos falsos maestros que siguen el camino, que andan en el camino de Caín, o somos como Jesús. ¿A quién te pareces más, hermano? Delante del Señor. Responde esa pregunta. ¿A quién te pareces más? ¿A Caín y a los falsos maestros? ¿O a Cristo? La meta, hermanos, es parecernos a Él, a Cristo. Pablo decía, es que mi dolor más grande por los hermanos de Gálatas es un dolor como algo así, como dolor de parto. Siento dolores de partos hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la meta, parecernos a Él. Es raro un cristiano que se parezca más a Caín que a Jesús. No somos cainanos, somos cristianos. Son los falsos maestros los que andan como Caín. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.